pues de los impresentables, ¿no? Prescindibles o imprescindibles de Morena, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y justo lo que pensábamos para este cierre de año, y ya apuntando, ya la misma Claudia nos marca ya el rumbo en enero hacia el diagnóstico de su diagnóstico de sus primeros 100 días de gobierno, pues también para nosotros es importante hacer esta reflexión de cómo vemos estos primeros 100 días y cómo lo vemos desde todas estas personas que se integraron al proceso electoral y preelectoral de la precampaña y campaña de Claudia y finalmente su elección como presidenta, desde los partidos de los que brincaron, ¿no? De Morena, digo, del PRI, del PAN, principalmente, y entonces pensábamos en esta reflexión sobre cómo darle seguimiento a todos estos impresentables que también en los medios de comunicación los llaman chapulines, tránsfugas, ¿no? Trepadores, pero que definitivamente son impresentables y no sabemos qué tan necesarios son, ¿no? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, pensando en esta propuesta de 2 días de platicar ahorita una primera parte sobre un posible análisis o unas líneas que nos puedan ser de utilidad a todos para ver cómo dialogar con esta realidad, con esta situación que se presenta tanto en el gobierno federal y en los gobiernos locales, como en la dinámica misma del partido Morena, ¿no? Y en la dinámica también, digamos, global, federal, como en las agrupaciones, en las bases de los locales de los distintos estados. Entonces, pensando en esta división, ¿no? En estas dos partes y acotarnos ahorita un poco más a la parte federal, creo que parece un tema pues original, pero me da gusto saber que está en muchos medios de comunicación y en medios de izquierda se está discutiendo principalmente. Encontré bastante y pueden encontrar bastante información y bastante documentación en Sin embargo, que me parece interesante que estén dándole mucha fuerza al movimiento más que al partido. Y también, bueno, obviamente en Astillero y en el canal de Marta Olivia. Hay bastante información, una entrevista con Munadora que también es muy, muy interesante de ver y de dialogar con estos puntos de vista en función de toda esa información, ¿no? Debemos recordar primero y para empezar con esta reflexión, quiero plantear algunos puntos como recordatorios de dónde venimos, ¿sí? Si bien Morena es un movimiento y un partido que empieza a generar resultados electorales en 2015, no olvidemos que este movimiento empieza en 2011 más o menos y la organización civil un par de años después, no mucho más. En ese sentido, pues estamos viviendo en tiempo real su historia electoral y su historia como movimiento social. Y que ese movimiento se conforma de muchísimas otras organizaciones y grupos sociales que vienen también de muchas trayectorias y de muchas experiencias de organización y de acción civil, política y ciudadana. Entonces, es muy importante reiterar esto porque ese movimiento tiene esa fuerza, tiene una fuerza con una experiencia y un aprendizaje bárbaro que a veces pareciera, o yo casi me atrevería a afirmar, que la están representando y le están dando poco lugar en toda esta trayectoria política, ¿no? Morena empieza realmente sus triunfos electorales en 2015. Eso significa que en el 25 vamos a tener también el aniversario, el 10º aniversario de un poder político que empieza con un primer triunfo en 2015 y actualmente es la mayor fuerza política de nuestro país. Y siempre queda esa pregunta de cómo lograron hacer este esfuerzo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador como principal responsable y como principal operador político de este movimiento. Y vimos que como primera respuesta, que desde el 2017 AMLO tuvo esta visión de generar una estrategia de sumar a distintos
orientaciones políticas a su movimiento para evitar que sucediera lo de 2006 y 2012. Había que ganar con un amplio margen electoral para que no cupiera ninguna duda, ninguna sospecha frente a todos los intentos de corrupción, de fraude electoral que sí se hicieron en 2018 y que por supuesto ocurrieron en los 2 sexenios pasados, ¿no? Entonces, esta estrategia de sumar se hizo sin ningún tipo de filtro y estamos hablando de ningún tipo de orientación política cuestionada y tampoco ninguna origen de su fuerza, es decir, si venían del bien o del mal político, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es que en 2024, 23, 24, con Claudia sucede una estrategia parecida, que se cuestiona muchísimo y muchos nos preguntamos si era realmente necesario que ocurriera de la misma manera en la que ocurrió en 2018 y si no había suficiente poder ciudadano, capital ciudadano para poder realmente obtener esa mayoría sin recurrir a todos estos impresentables que tenemos el día de hoy. Y esa es la pregunta que nos hicimos y por la cual muchos votamos prioritariamente por Morena, pero no ejercimos todo nuestro voto a favor del movimiento, ¿no? O anulamos nuestro voto o tomamos otras decisiones. Y aquí hago una pausa sobre el partido, digo, sobre lo que está ocurriendo en el gobierno, porque en el partido político está ocurriendo una cosa similar, ¿sí? ¿Qué estamos viendo con Luisa María Alcalde? Pues una lógica parecida de invitar a todo mundo sin filtro. Y esta lógica parece no cuestionada, parece que está muy bien y que podemos simplemente aceptar a cualquier tipo de personaje porque el objetivo es llegar a 10 millones de militantes. ¿Y por qué quieren esto? Pues porque necesitan sostener una mayoría calificada, porque están apuntando al 2027 y porque necesitan o buscan estratégicamente gobernar en estados donde no han gobernado, no han logrado incidir en estos 10 años. Principalmente hablamos Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, entre esos estados. Entonces, bueno, pensando en estos 100 días y en todas las batallas internas que nos hemos enfrentado en estos últimos meses, pues hemos priorizado mucho en las noticias y mucho ha destacado en la información, pues algunos impresentables dentro del mismo movimiento, ¿no? Como tenemos pues al mismo Mario Delgado, que fue el operador político de mucho de lo que vamos a ver un poquito más adelante hacia el final de este análisis, que ahora se encuentra en la SEP y que su posición fue muy cuestionada. ¿Y por qué? Por todo el trabajo de operación política que hizo en estos últimos meses, en este último año, para que muchos de estos impresentables se quedaran donde están. Y además vimos también el debate entre otros dos pues impresentables como Monreal y Adán Augusto, que también son operadores políticos y que ahí también está la pregunta de qué tipo de función cumplen este tipo de personajes. Se habla de que necesita el gobierno, necesita el partido, operadores dispuestos a ensuciarse las manos. Entonces, eso es lo que se les debe, esa operación política es la que se les debe, o por qué en este uso de sus corruptelas, se empiezan a tirar entre ellos y lo que vemos es eso también, un cochinero, unas acciones incuestionables donde se hace todo este escándalo mediático. Después vemos una foto con nuestra actual secretaria de Gobernación y todos se toman la foto, todo está bien y entonces lo que nos están demostrando es una acción y una operación política que en términos generales sigue funcionando de la misma manera en la que lo conocemos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué retos vienen para Claudia? ¿Qué cantidad de poder se cedió
durante todo este proceso de llegada a su presidencia y que además de esos impresentables, pues ahora vemos nuevos impresentables como Laida Sansores integrando a Lavalle o el voto cuestionado de Yunes para ¿cómo se llama? Para la reforma al Poder Judicial. Y entonces, desde allí, vemos a una lista, ¿no?, de varios casos que, por un lado, estamos viendo cómo está operando el poder político dentro de Morena en el gobierno federal y en los gobiernos locales, como el caso de Campeche, pero también cómo empieza a operar con todos estos chapulines que tenemos y con los que tenemos que lidiar por un buen rato, ¿no? Y algunos de los personajes que vienen en nuestra lista, bueno, son primero los más relevantes por ser los más mediáticos también, pero también los más impresentables, como Erubiel Ávila, ¿no? Un priista de hueso colorado del Estado de México y que además es interesante cómo algunos llegan vía las alianzas como el PRI y el PT, el Verde y el PT, principalmente a través del Verde Ecologista, como es el caso de Erubiel Ávila, que actualmente pues es un senador plurinominal, pero que lo vamos a ver en comisiones importantes, ¿no? Es presidente de la Comisión de Marina y actualmente también integra las comisiones de salud, de la medalla Belisario Domínguez, de radio y televisión y de relaciones exteriores, ¿no? También Asia, Pacífico y África, perdóname. Pero que en mayo decía que él no buscaba ninguna posición política, ¿no? Y que Claudia dijo pues que ella no tenía ningún vínculo con él y demás, pero que se cuela a través de el Partido Verde Ecologista, ¿no? Y todos sus señalamientos de corrupción, de desvíos de fondos, todas esas irregularidades, pues quedan en una especie de pausa, porque ahora pues lo tenemos, ya ven, ahí de amigo o tomándose la foto, pues natural, ya no pueden no tomarse la foto con varios personajes, ¿no? Otro impresentable, pues es Alejandro Murat, que es exgobernador del estado de Oaxaca, que tiene también varios señalamientos y que el más reciente apenas hace unos días, la semana pasada, con el caso de Infonavit, de desviación de fondos, que es también un caso súper escandaloso y que actualmente lo tenemos de presidente de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como integrante de estudios legislativos, de Relaciones Exteriores también, reordenamiento urbano y desarrollo regional, y también en seguimiento a la implementación y revisión del TEMEC y en la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues no lo vemos tanto en los medios de comunicación hasta apenas hace unos días por el caso de Infonavit, pero no es el único. Ya también hace unos meses estaba un caso de señalamiento, un señalamiento de corrupción en España por su supuesto patrocinio con, al parecer, fondos públicos en el fútbol Zamora, ¿no? Y además de estos otros menos, te voy a leer nada más algunos casos más. Luis Miranda Barrera, ¿no? Un jovencito de las juventudes del PRI que pasa al Partido Verde, que unos meses antes de hacer ese cambio, pues hablaba y decía cosas terribles de López Obrador, decía que estaba loco y que su papá y él formó parte, bueno, él formó parte de los jóvenes priistas y su papá estuvo al lado de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces ahí tenemos otro personaje que actualmente está en las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, Infraestructura y bueno, pues cómo no olvidar a René Vivanco, ex colaborador de Carlos Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y bueno, más viejito, pero no por eso menos importante, Manuel Espino, que en 2017 para nosotros, para muchos de nosotros, pues fue todo un escándalo que López Obrador lo incorporara y que pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue como diputado, y Adrián Rubalcaba, que también de los últimos, que tiene muchas omisiones y muchas
procesos no cuestionados en su proceso de ser 3 veces alcalde de la alcaldía de Coajimalpa en la Ciudad de México. Y pues por último, quizá para cerrar como esta primera reflexión, pues Javier Corral, que aunque esté dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, que estuvo en el gobierno de transición y actualmente está en el Senado de la República, pues también viene de varios cuestionamientos del estado de Chihuahua, que el mismo Noroña declaró que pues le salvaron el pellejo básicamente, y que ahora lo tenemos allí, y que por varios es como respetado y que no se puede hablar mucho de él, pero pues ahí está, ¿no? Y la lista pues es muy grande, da, como decíamos, para todo un diccionario monográfico de impresentables, querida Hiroko. Así es, querida Edurne, pues nos das este mapleo que por eso viene en dos partes, porque es tan amplio y tan importante de hacer como un ejercicio de memoria para trazar, ¿no? Pues digamos, cómo se va modificando incluso la cultura política al interior de un partido. Más, ¿por qué nos interesa hacer este análisis? Porque podemos hacer un diagnóstico para saber qué es lo que viene. Digamos, las contiendas electorales son una cosa que siempre a los partidos les apremia, ¿no? El seguir ganando terreno, el conseguir las mayorías en los congresos, pero no podemos dejar de denunciar cuando hay personas que se suman al partido y que se les da la bienvenida, como bien lo decías, sin ningún cuestionamiento de en qué han estado involucrados y a qué corrientes pertenecen, totalmente contrarias, ¿no? Al partido del que ahora forman parte. Entonces, tanto la práctica del chapulineo, muchos dirán, es algo frecuente, es algo histórico, sí, pero no podemos seguirlo dejando pasar. Entonces, quizá por ahí me gustaría que nos regalaras esta reflexión de ¿por qué permitir la entrada? ¿Por qué es importante, más allá de lo que ya has apuntado? ¿A qué tendría que construir Morena para que cesen estas prácticas y pues pueda fortalecerse el movimiento, ¿no? Ya casi, pues como dices, una década de mantenerse o de estar en el poder. Una década y al menos 7, 8 años de esta estrategia política que empezó AMLO y que Claudia fortalece y que se repite también dentro del partido con Luisa María Alcalde. Entonces, sí, fíjate que ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué incluirlos, no? Y vamos a las respuestas que nos dan, porque tienen información, porque producen votos, porque forman parte de una red, porque pueden hacer daño. Estaba acordándome del caso de Hank, del pez, que no me acuerdo si fue Nuevo León o en qué estado del norte del país, pues el pez no lo aceptaron dentro del proceso electoral y entonces se pasó al PRI y Alito lo recibió. Entonces, a lo mejor también están tratando de evitar, bueno, sin el a lo mejor es lo que nos dicen, para que no se vaya para otro lado. Pero en muchos casos ni siquiera tenemos esa explicación, no nos queda claro qué sucede. Entonces, la primera reflexión que yo me hago es que sin importar qué fin cumplen, hay una estrategia, una estructura que ya se convirtió en un modus operandi, digamos, del partido de ejecución sin cuestionamiento. Es decir, estamos haciendo una reproducción de integración de malos vicios, tanto en el partido como en el gobierno, y no hay nadie deteniéndose a pensar de qué manera puede hacerse esa integración para priorizar a las bases y a las personas que llevan una trayectoria en Morena muchísimo más destacada, digamos, sustantiva, que es incuestionable, que además han pasado por el Instituto Nacional de Formación Política. Es decir, ¿qué faltaría? A la pregunta que me haces y que ya hemos comentado en algún momento, crear esa estructura de paso del partido al gobierno. No lo estamos haciendo un proceso de reproducción sin un cuestionamiento estratégico de cómo resolver otro tema que está completamente relacionado y que fue la bandera de Morena desde el 2011-12, que es combatir la corrupción.
el gran diagnóstico de AMLO, que el mayor mal de este país era la corrupción y que lo que nos dijo cuando entró al gobierno es que no estaba como él me imaginaba, sino peor, y que eso justifica de alguna manera ciertas decisiones, ciertas alianzas, ciertos cambios en su eje político y en su eje de operación, como por ejemplo en la relación con las Fuerzas Armadas o en la relación con los gobernadores. Aquí lo que estamos viendo es que la corrupción se está convirtiendo también en una moneda de cambio, ¿sí? Lo que vemos con Monreal y con Adán Augusto es este pleito entre ellos, porque por ver quién está manejando más niveles de corrupción de esos operadores políticos, que es inevitable que no tengan en sus manos grados de corrupción, porque eso es lo que son operadores políticos que se están ensuciando las manos y que entonces ahora utilizan eso para pelearse con información entre ellos. Pero lo estamos normalizando a un punto donde la corrupción no es un combate, sino una moneda de cambio que se utiliza para cumplir con ciertos fines. Entonces, digamos, como parte de esa conclusión sería eso, que tenemos que cuestionar esos mecanismos de inserción al gobierno, de inserción al partido, donde, bueno, el problema ya no es que se les reciba y llega un punto en que ya no hay explicaciones ni de razones lógicas de por qué, sino que lo que está sucediendo es que ya tenemos un mecanismo que ya no se cuestiona a nadie y que simplemente pasan de manera directa del partido al gobierno o simplemente al gobierno. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que discutir muchísimo más para evitar todos estos personajes, al menos contener y que haya un filtro y un proceso de selección que también vaya generando lo que queremos, que es ese cambio en la estructura política y también en la estructura de los gobiernos, de los estados y en el gobierno federal, querida Hiroko. Edurne Uriarte, agradezco mucho este análisis, esta investigación que haces documental, ¿no? De pronto volver a pues esos resabios de archivos, de notas periodísticas, pues eso toda una labor fundamental, ¿no? Para quienes comunicamos, intentamos trazar todo esto. Entonces, bueno, agradecida, socióloga, analista política, divulgadora de la ciencia y sobre todo aportando esta visión fina. Yo creo que nos da para mucho el poder hacer una autocrítica, bueno, más bien que Morena pues pueda hacer una autocrítica y pues seguir avanzando en el sentido en el que no perjudique esta cosa del poder, su estructura y toda la forma en la que pues las tradiciones se han llevado a cabo en nuestro país. Entonces, pues gracias por esta vez y esperamos pues con mucho gusto la segunda parte de tu análisis. Sí, pues nos vemos la próxima semana para esta siguiente parte y pues felicitar también tanto a los medios de comunicación como a las bases y distintas organizaciones de Morena que también que son las que están haciendo todo este trabajo documental y que gracias a eso es bastante accesible poder reunir información y poder plantear ideas para la opinión pública y para la discusión que siga creciendo, ¿no?